Y vamos a tocar la primera parte del aparato reproductor femenino. O sea, solamente vamos a ver la parte del ovario, la maduración de los folículos y también la función de las hormonas y cómo funciona cada uno de estas hormonitas en relación a las células que vamos a ver a nivel del ovario, ¿ok? Bueno, entonces, empezamos. Aparato reproductor femenino. Primero vamos hablando de los órganos reproductores de la mujer, ¿ya? Ahí tenemos los órganos reproductores internos, los que están dentro de la cavidad pélvica, que van a ser el útero, ¿no? Los ovarios, que son los órganos gonadales femeninos, las trompitas de falopio, ¿no? O los oviductos también se llaman, y todo lo que es el canal de la vagina, ¿no? El canal vaginal que luego se une acá con la parte del cérvix. Estos son los órganos reproductores internos. Ya si nos vamos hacia afuera, pues vamos a encontrar órganos reproductores externos, donde ya encontramos toda la parte de la vulva, incluyendo lo que es la vagina, la uretra, labios menores, labios mayores, ¿no? El clítoris, y la parte del prepucio, que es lo que recubre al órgano eréctil, ¿no? En este caso la mujer. Más abajo ya regíamos la parte anal y los labios mayores, que son órganos reproductores externos. Entonces, así en general se divide los órganos reproductores, ¿sí? Entonces, acá es donde también trabaja la parte hormonal, el eje hipotálamo-hipófisis, en este caso gonadal, ¿sí? Donde las hormonas que van a trabajar acá son las hormonas luteinizantes y fólico-estimulantes. ¿Ya? Todo empieza, como hemos visto en la parte en el temita anterior, ¿no? Cómo funciona la relación entre el hipotálamo y la hipófisis, ¿sí? En el hipotálamo se forman en los núcleos hipotalámicos las hormonas liberadoras de gonadotrofinas, que estas actúan sobre la adenohipófisis, ¿ah? Donde van a ir a la pars distalis, que habíamos hablado, y ahí van a estimular a las células que van a liberar la luteinizante y la fólicoestimulante, ¿no? Las células cromófobas que son encargadas de liberar estas dos hormonitas. Cuando la luteinizante y la fólicoestimulante salen, se dirigen directamente hacia el ovario para estimular a las células del ovario y dar inicio al ciclo menstrual y a la maduración de los ovocitos. ¿Sí? Cuando esto ocurre, cuando ya estas celulitas salen de la hipófisis y llegan al ovario y empiezan a estimular a los ovarios a su maduración, da inicio a lo que es la menarca en las niñas, ¿no? Que está entre los 11 a los 12 años aproximadamente, que es donde empieza el proceso de lo que es el ciclo menstrual. ¿Sí? Entonces, la menarca o primer episodio menstrual ocurre aproximadamente entre los 9 hasta los 15 años y una media de los 12 añitos, ¿no? Y luego ya se repite cada 28 días durante toda la etapa o la edad fértil de la mujer, hasta que llegue a la menopausia, ¿sí? Que se da a partir de entre los 48 y 55 años hasta lo que es ya el climaterio, donde ya prácticamente no hay actividad hormonal. Ya estamos hablando de la vejez de la mujer, ¿no? Ahora, junto con la menarca, pues obviamente van a existir otros cambios hormonales porque también va a haber liberador de oxitocina, va a haber liberación de prolactina, además de estrógenos, progesterona, que también se van a encargar de la maduración del resto de los órganos reproductores, tanto internos como externos, ¿sí? Incluyendo las mamas, ¿no? Entonces, todo esto ocurre cuando empieza esta actividad hormonal. De hecho, en las niñas, esta actividad hormonal los ovarios son muy sensibles a estas hormonas. El ovario es una célula, una estructura, perdón, un tejido altamente hormonosensible. Las niñas, por ejemplo, que están naciendo, ¿ya? La mamá presenta muchas veces descargas de luteinizante y fólico-estimulante, lo cual puede estimular los ovarios, los ovulitos, perdón, de la niña, y las niñitas recién nacidas nacen con un sangradito menstrual, que es algo normal. A veces la mamá se asusta, ¿no? Pero es algo normal. Pero esto es porque existe hormonas por parte de la madre, ¿sí? Es algo pasajero, algo que no siempre ocurre, pero si ocurre es algo fisiológico, algo normal, ¿sí? Bueno, entonces, agarremos el órgano reproductor de la madre y vamos a explicar cómo está localizado el ovario. Ahí está nuestro ovario,
y el ovario se encuentra relacionado anatómicamente suspendido por el ligamento ancho del útero, ¿no? Que es el que fija el útero hacia la pelvis. El mesovario, que es lo que fija el ovario a la trompa, ¿sí? Y ahí se encuentra el ligamento del ovario, que lo mantiene suspendido. Si nos vamos más cerquita, que es lo que más nos interesa histológicamente, al ovario lo vamos a dibujar. Ahora sí nos vamos a entrar a la imaginación, ¿sí? El ovario entonces tiene partes. Tiene un epitelio germinativo. Este epitelio germinativo está formado por un epitelio cúbico bajo o también llamado cilíndricas bajas. En general es un epitelio cúbico, ¿sí? Bien delgadito, bien chiquitito. ¿Qué dice que deriva del mesotelio? Este es el epitelio germinativo, acá donde van a empezar a madurar las celulitas. Por dentro tenemos la túnica albuginia, que está formada de tejido conectivo denso y regular. Y más adentro ya tenemos la corteza, que está lleno de células primordiales que van a dar origen al óvulo, ¿no? Y mucho más adentro tenemos la médula. Si agarramos un pedacito de la corteza, lo vamos a analizar. Este pedacito de la corteza, ¿qué vamos a encontrar? Un montón de lo que decía, células que parte de la corteza, se llaman células estromales. Estas células estromales las vamos a dibujar así, como unos cúbicos, porque son epitelio cúbico, ya es un epitelio cúbico simple, las células estromales del ovario. Aquí adentro también vamos a encontrar un montón de folículos ováricos, que algunos van a estar en proceso de maduración y otros capaz no, depende de la selección de las hormonas, ¿sí? ¿Qué más encontramos? Agarremos este pedacito de los folículos ováricos y los vamos a analizar histológicamente. Nada más que decir en la corteza. Células estromales y folículos ováricos. Listo. Agarremos este pedacito y lo llevamos al microscopio. Vamos a seguir dibujando. Entonces, recordemos, un folículo ovárico responde a la actividad hormonal, a la fólico-estimulante y a la luteinizante, ¿sí? Vámonos al crecimiento de la niña. Digamos que esa niña ya ha nacido, ha pasado su infancia, ya está llegando a los 10, 11, 12 años y llega a la pubertad. Cuando llega a la pubertad, estos estrés de acá empiezan a trabajar. Se libera la hormona liberadora de gonadotrofina, actúa sobre la adenohipófisis que libera la fólico-estimulante y la luteinizante. Van a ir directamente a la corteza y van a encontrarse con los folículos ováricos. Ahí está, el núcleo arqueado y área preóptica, liberan las hormonitas, libera la hormona liberadora de gonadotrofina que lo hace cada 90 minutos, como pulsátil, así, como si disparara constantemente ese tipo de hormonas, ¿sí? Su vida media es de 2 a 4 minutitos, nada más de esta hormona liberadora de gonadotrofinas. Luego la adenohipófisis libera las hormonas gonadótrofas, fólico-estimulante y luteinizante. Una vez que llega, la hormona liberadora de gonadotrofina va a ir directamente sobre la adenohipófisis. En la adenohipófisis va a estimular sobre las células basófilas gonadotrofas que tienen sus gránulos gránulos con la hormona luteinizante y fólico-estimulante. Se liberan las dos hormonitas y en este caso van a ir directamente a la corteza del ovario. ¿Para qué? Para que el ovario empiece a estimular la maduración de los folículos y además junto con la maduración de los folículos van a empezar a bombardear y a liberar hormonas femeninas como los estrógenos, más adelante vamos a ver la progesterona más. Bien, ¿qué pasa entonces en un folículo? Agarremos un foliculito, ahí lo vamos a agarrar y este folículo va a estar formado por, primero, tenemos un tejido estromal. Este tejido estromal, ¿ya? Es un tejido conjuntivo que forma parte de la estroma del ovario, que lo está rodeando, lo está protegiendo ahí alrededor, ¿sí? Por dentro tenemos un grupo de células cúbicas que las vamos a llamar las células foliculares de la granulosa. Y ya más adentro, ahí tenemos nuestro ovocito, nuestra célula que va a dar origen al óvulo y el que va a fecundar al espermatozoide más adelante. Entonces, 3 cosas importantes en un folículo. Tenemos el tejido conjuntivo estromal, las células foliculares de la granulosa y tenemos el ovocito. Allá dentro del ovocito tenemos el nucleolo.
que es prácticamente el que va a intercambiar genes con el espermatozoide, ¿verdad? Bien, vamos a tener grupos de folículos. Entonces, los folículos están agrupados entre folículos que han empezado su proceso de maduración y folículos que no han empezado su proceso de maduración, que están ahí estáticos, ¿sí? Es así que tenemos folículos en fase sin crecimiento, que no están en actividad, están apagaditos, todavía están dormidos, ¿sí? Y tenemos otro grupo de folículos que ya han despertado y ya van a entrar en fase de crecimiento. Un folículo que no se encuentra en crecimiento, que está apagado, ¿no? Se van a encontrar o van a estar en fase así, off, apagados, antes de la pubertad, ¿sí? Y están formados por folículos primordiales. Mientras que ya los folículos que están en fase de crecimiento ya ocurren después de la pubertad por una estimulación hormonal. Este grupo de folículos en fase de crecimiento van a ser los folículos primarios, los folículos secundarios y los folículos de Graf. ¿Sí? Entonces tenemos dos equipos. Los folículos que están apagados antes de la pubertad, primordiales, y los folículos activos después de la pubertad, que son primarios, secundarios y de Graf. Hablemos de los primordiales, los dormidos. Estos folículos entonces todavía no están en proceso de maduración, se quedan estáticos. Cuando la niña se encuentra en etapa de desarrollo, inclusive de este que está en el útero de la madre, ¿ya? Las células van a estar en su proceso de división y se van a detener en la etapa de meiosis 1. Ahí se detienen, todavía no se van a... no van a continuar su proceso de división, se van a quedar ahí estáticos, ¿sí? Entonces, los folículos primordiales están en stop o en pausa en meiosis 1. Estos van a estar rodeados de una sola capa de células foliculares, pero en este caso son células foliculares planas, es un epitelio plano, ¿sí? Adentro se encuentra el ovocito primario, ¿no? El ovocito primordial, perdón, en este caso primordial, que se encuentra en meiosis 1. ¿Sí? En la etapa de profase, ahí pusieron stop. Ahí está su nucleolo. ¿Sí? Entonces es un folículo primordial. Células foliculares planas, ovocito primordial, en meiosis 1 y nucleolo. Dentro vamos a dibujarle, tiene algunas mitocondrias, algún complejo de Golgi y algún retículo endoplasmático rugoso. Además de algunos gránulos corticales que son enzimas proteolíticas que en un futuro le van a servir a este ovocito para granular y para permitir el paso del espermatozoide, ¿no? Para destruir todas las paredes que rodean al óvulo, ¿sí? Estas son las estructuras que tiene entonces un folículo primordial en su interior. Muy bien, ¿cómo funcionan estos folículos primordiales? Entonces, cuando se produce el reclutamiento de folículos primordiales por factores locales ováricos, este sufre modificaciones para convertirse en folículo primario. El reclutamiento son independientes de la folicoestimulante. Ok, ¿qué nos dice esto? Este folículo primordial, ya, cuando ya la niña esté llegando a la pubertad, tienen que prepararse para recibir el bombardeo de hormonas que le van a llegar. Para eso, dentro del cuartel, que en este caso es el ovario, van a empezar a seleccionar, ¿ya?, a los folículos primordiales elegidos para iniciar su proceso de maduración. A eso se llama la etapa de reclutamiento. Todo esto ocurre dentro del ovario o sea, es algo propio del ovario. Aquí no influyen las folicoestimulantes ni la luteinizante, no hay ninguna actividad hormonal. El reclutamiento es una función propia del ovario. Entonces, ¿qué va a hacer el ovario? Los va a llamar a todos los folículos primordiales y les va a decir, ok, muchachos, les comento que ya la niña ya está por llegar a la pubertad, así que vamos a empezar a escoger quiénes de ustedes serán los elegidos para recibir las hormonas e iniciar su proceso de maduración y pasarse al equipo de los folículos primarios. Fíjense que el ovario recluta 1 hasta 2 millones de folículos primordiales, los pone en filita y los empieza a seleccionar, ¿sí?
Cuando el ovario selecciona a los elegidos, esos folículos primordiales van a dar inicio a la transformación, van a prepararse para transformarse en folículo primario y recibir el bombardeo de hormonas. Digamos que nuestro ovario ha elegido a estos de acá. Digamos que lo ha escogido a él. ¿Qué va a hacer este folículo primordial? Dice, tanto el ovocito como las células foliculares planitas que están alrededor van a empezar a liberar ciertas sustancias. Van a liberar factores de transcripción como el homeobox de la ovogénesis del recién nacido. Estos son ya nombres genéticos, ¿no? Hélice nucleérice de ovogénesis, espermatogénesis 1, forehead box 1 y 2, es decir, son nombres de genes. Lo importante es que este ovocito primordial que ha sido elegido tiene que empezar a transformarse en lo que va a ser un folículo primario. Entonces empieza a liberar factores de transcripción en resumen. ¿Qué más? Va a empezar a liberar moléculas de señalización como activina, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento insulínico y iones de calcio. ¿Sí? Además, que va a iniciar procesos de fosforilación. Y por último, las células foliculares que están aquí alrededor del folículo primordial, las que están rodeando, van a liberar la hormona antimulleriana, ya que es importante para dar inicio a lo que es el proceso de división celular. Entonces, todas estas células que ya, todas estas sustancias que ha liberado el folículo elegido, ¿qué es lo que va a hacer? Uno, va a hacer de que se pueda iniciar su proceso de maduración para irse al equipo de los folículos ya activados, y además estas sustancias va a inactivar al resto de los ovocitos primordiales que no han sido elegidos. El resto se tienen que quedar ahí en stop para esperar quizá una futura nuevamente reclutamiento. Esa es la función de todas estas moléculas que libera el elegido. Su automaduración y además evitar que los restos de los ovocitos empiecen a activarse. Ok, nuestro folículo primordial ya ha sido reclutado, ya ha liberado sus sustancias, ahora le toca iniciar su maduración. Y ahí entramos al mundo de los folículos primarios. Ahí tenemos a nuestro folículo primario, el elegido. Ya de lo que antes era un primordial, ahora ha empezado su proceso de maduración y se ha convertido en un folículo primario. Los folículos primarios van a estar presentados por el ovocito, su nucleolo, y las células foliculares de lo que eran planas ahora se convierten en células cúbicas. Solamente una sola capita de células cúbicas, ¿sí?, va a rodear el ovocito. A este folículo primario lo vamos a llamar unilaminar. A medida que vaya madurando, va a existir mayor cantidad de células foliculares alrededor, formando varias capas, convirtiendo ahora en un folículo primario multilaminar, listo para recibir las hormonas. Adentro, el ovocito sigue liberando sus factores de crecimiento, activina, proteína morfogénica ósea, factor diferenciador de crecimiento 9, es decir, son un montón de moléculas que pues simplemente utiliza el ovocito para su maduración, nada más, ¿sí? Ahí está nuestro ovocito primario. Entonces, dos tipos. Primero empieza siendo unilaminar y luego empieza siendo multilaminar, secretante de factores de crecimiento. Ahora, este grupo de células multilaminares foliculares ya no se van a llamar foliculares, les vamos a cambiar de nombre. Ahora las vamos a llamar células de la granulosa, ¿sí? De lo que antes eran un hito, ahora son células de la granulosa, le hemos cambiado de nombre, ya han querido madurar, ¿ok? Bien, ahí tenemos folículos primarios multilaminares. ¿Qué tiene entonces este multilaminar? Va a seguir su proceso de maduración. 1. El ovocito se va a rodear de una zona que se llama la zona pelúcida. Esta zona pelúcida va a estar compuesta por 4 glicoproteínas, ¿sí? ZP1, P2, P3 y P4. Y alrededor seguimos teniendo ya nuestras células de la granulosa.
Si nos vamos más adentro, ¿qué vamos a encontrar aquí? Ahí tenemos la zona pelúcida de glicoproteínas y ahí van a estar unidas, es decir, va a haber una conexión entre el ovocito, que está aquí adentro, con sus células de la granulosa. Para que se mantengan su comunicación y no estén separados por la zona pelúcida, van a existir dos glicoproteínas igual. La conexina 43. Esta conexina 43 son como unos conductos, como unos tubos que permiten la comunicación del ovocito con las células de la granulosa. Y luego tenemos otros conductitos, la conexina 37. Ahora, las células de la granulosa ya están listas, ¿sí? Ya están listas para que puedan recibir todas las hormonas que le van a llegar. Y es así que estas células de granulosa van a empezar a expresar un receptor, el receptor de la fólico-estimulante. Primeramente, ese receptor es el que tienen que desarrollar porque es la primera hormonita que va a llegar. Continuamos nuestro viaje. Entonces tenemos nuestro ovocito primario multilaminar con su zona pelúcida, sus conexinas y sus receptores de fólico estimulante. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué va a pasar? Estas celulitas de la granulosa, las cúbicas, van a liberar una molécula autoestimulante, ¿ya? Es decir, que se va a autoestimular, que se llama el ligando KIT. Este ligando KIT, ¿qué va a hacer? Va a actuar sobre la misma célula de la granulosa. ¿Para qué? Para que estas células ya puedan empezar a atraer a células del estroma del ovario. ¿Sí? Otra vez. Ahí tenemos células de la granulosa, liberan el ligando KIT, que es una molécula que autoestimula a la propia célula de la granulosa para que éstas permitan atraer a células del estroma del ovario. Y todas las células del estroma del ovario, que es parte de la corteza, van a empezar a rodear a todo el ovocito multilaminar, formando como un grupo de células, ¿ya? Que van a dar origen a la teca. Ahora se llaman teca. ¿Sí? Estas células ya son muy vascularizadas y estas celulitas de la teca son las que van a expresar receptores para la hormona luteinizante. Entonces ya tenemos receptor de la fólico-estimulante de las células de la granulosa y ya tenemos receptores de la luteinizante de la teca, que son células estromales que se han acercado y han rodeado a las células de la granulosa, junto con vasos sanguíneos, son muy vascularizados. Ok, ahora, ¿qué va a pasar? Ya tenemos célula, el ovocito, aquí tenemos la zona pelúcida, células de la granulosa, acá ya tenemos la teca, y luego se va a formar otro grupo de células, ¿sí? Ahí tenemos el ovocito, la teca, que ahora se va a llamar la teca interna, y por fuera, este otro grupo de células que van a empezar a rodear más todavía el ovocito, van a ser la teca externa. ¿Sí? Esta teca externa de este grupo también de células va a estar a su vez conformada por tejido y van a empezar a fibrosarse formando el tejido conjuntivo fibroso. Y listo. Cada vez más maduro nuestro folículo primario multilaminar. Entonces ya tenemos ovocito, zona pelúcida, célula granulosa, teca interna de células estromales con receptores de la luteinizante, teca externa de tejido fibroso, de tejido conjuntivo fibroso. Bien, agarremos ahora este pedacito, esta teca interna, y la vamos a analizar. La teca interna entonces está formada por una célula cúbica. ¿Qué tiene esta célula? Tiene mitocondrias, tiene receptores para luteinizante, que ya hemos dicho, y además tiene retículo endoplasmático liso, algunas gotitas de lípidos adentro de su citoplasma. Y esta va a ser la encargada de liberar una hormona precursora del estrógeno, que es la androstenodiona. Esta célula androstenodiona es un andrógeno, es decir, es del equipo de las hormonas masculinas.
tiene que convertirse en una hormona femenina. ¿Sí? Pero para que esta androstenodiona masculina se convierta en femenina, necesita entrar a las células de la granulosa. Esas células de la granulosa que están allá adentro son las encargadas de transformar la androstenodiona a células femeninas, a hormona femenina, es decir, estas de acá. Estas de aquí, de aquí nace la hormonita, la androstenodiona, entra a las células de la granulosa y las de la granulosa se encargan de convertirla en estradiol y luego estrógeno, que es una hormona, femenina. ¿Sí? Ahí está. Primero lo convierte en estradiol. Ok, aquí es más o menos cómo es que también la glándula suprarrenal participa en la formación de este grupo de hormonas. ¿Ya? Los andrógenos también son liberados por la glándula suprarrenal y estos andrógenos también llegan hacia el ovario, van a llegar al ovario y también tienen que cumplir el mismo proceso de la androstenodiona. Tienen que entrar a la célula de la granulosa para convertirse en estradiol y de estradiol a estrógenos. Entonces, los andrógenos están llegando de la corteza suprarrenal para luego convertirse en estrógenos dentro de las células de la granulosa. Todo esto es un folículo primario multilaminar ya con sus tecas. El folículo secundario. El folículo secundario, bueno, en realidad es una transformación del folículo primario. ¿Cómo ocurre esto? Primero, para que nuestro folículo primario, que ya habíamos visto que tiene todo ese grupo de células, se convierta en un secundario, ahora sí necesita la actividad hormonal. Va a llegar la folicoestimulante y va a actuar sobre los receptores de la célula de la granulosa. Una vez que actúa sobre estos receptores, las células de las granulosas ya van a empezar a reproducirse, se van a encender, van a aumentar en número, van a empezar a mitosis, mitosis, mitosis a full, van a empezar a reproducirse. Y a medida que se vayan reproduciendo, se van a separar unas con otras. Ya no van a estar tan juntitas, tan pegaditas. Se van a separar. ¿Sí? Y luego, a medida que se van separando las células de la granulosa, ¿ya? Van a dejar entonces unos espacios. Esos espacios que van a dejar entre una célula y otra va a estar invadido por un líquido, que es un plasma, ¿ya? Llamado el líquido folicular. Va a inundarse como unas lagunas, se va a formar allá adentro. Ese líquido folicular está formada por sustancia fundamental como glucosaminoglucanos, proteoglucanos, proteínas fijadoras de esteroides. Todo eso tiene ahí adentro ese líquido de ahí. Y a medida que se van reproduciendo las células foliculares, ya, bueno, ahora son células de la granulosa, van a empezar a expresar también receptores de la luteinizante. Entonces, no solamente la teca interna tiene los receptores luteinizantes, también lo tiene ahora las células de la granulosa. ¿Sí? Listo, hasta aquí ya tenemos entonces actividad hormonal, la fólico-estimulante y ya están listas para recibir a la luteinizante. Además, ya tiene el líquido folicular. Ahora, estas células de la granulosa se convierten en células endócrinas porque son capaces de liberar y formar otro grupo de hormonas, como la progesterona y el estradiol, que es lo que están convirtiendo, ¿no? La androstenodiona y los andrógenos que están llegando, lo están convirtiendo en estradiol, que luego se va a convertir a estrógeno. También liberan progesterona, también liberan la inhibina, también liberan la folistatina y la activina, que son hormonas que participan en la maduración, y la inhibina es una hormona que va a inhibir ciertas células en su proceso también de maduración y de división. En sí, las células de la granulosa se convierten como en células hormonales, liberando este grupo de hormonas. Luego tenemos el folículo de Graf. El folículo de Graf, ¿cómo se forma? A medida que el ovocito está rodeado de células de la granulosa y estas va formando ese líquido folicular,
el líquido folicular va a empezar a invadir gran parte de las células de la granulosa, formando como una laguna, ¿sí? Ahí está la laguna. Alrededor tenemos la teca interna, que está aquí, la teca externa, la zona pelúcida y el resto células de la granulosa y el líquido folicular, que ahora se ha formado como una lagunita. Entonces ahí tenemos teca externa, teca interna, ¿ya? Esta laguna, donde ha empezado todo ese líquido folicular que ha empezado a juntarse y ha formado esta laguna, la vamos a llamar el antro folicular. Ahí se ha acumulado ese líquido. Ahí tenemos el ovocito. Y ahora las células de la granulosa que están aquí alrededor van a empezar a reorganizarse, ¿sí? Las células que van a estar por fuera del antro folicular las vamos a llamar cúmulo óforo, todo este grupito de células de acá. Las que se quedan protegiendo al ovocito alrededor, ahora las vamos a llamar la corona radiada. Y el resto de este grupo de células de la granulosa se van a quedar con el mismo nombre, células de la granulosa de la membrana. Todo esto es la anatomía, entre comillas, del folículo de Graf. Ok, ya tenemos nuestro folículo de Graf con su antro, el ovocito, su corona radiada, el cúmulo óforo, células de la granulosa, teca interna, teca externa. Ahí está, lo mismo. Ahora, este cúmulo óforo, que es este grupo de células que están por fuera del antro, ¿ya? Van a tener cierta función. Por ejemplo, van a dirigir el desarrollo del ovocito. Algunas se van a empezar a separar y van a ir hacia la célula de la granulosa, u otras van a empezar a entrar y van a querer formar parte de la corona radiada. Es decir, van a rodear al ovocito de una u otra forma, ¿sí? No tiene muchos receptores de luteinizante, las células que están acá. Se dividen para formar células de la membrana. Por eso digo, algunos de las cumulóforo se van a distribuir hacia la periferia formando las células de la granulosa de membrana. Y participan en la maduración y ovulación también del ovocito. Esa es la función del cúmulo óforo, ¿sí? Rodear al ovocito, formar también parte de las células de la granulosa de membrana y participar en la ovulación del ovocito cuando esté en su proceso de maduración, cuando vengan las hormonitas. Mientras que el resto de estas células de acá, de la granulosa de membrana, las que se quedan aquí afuera, ¿ya? Van a formar parte de la pared del antro. ¿Ven? Aquí está el antro, donde está el líquido, y todo eso de acá es la pared, o sea, forman parte de la pared del antro. Tienen receptores de folicoestimulante y luteinizante. Reciben ambos tipos de hormonas. Tienen la enzima aromatasa. Esta aromatasa es la encargada de convertir, ¿ya?, la androstenodiona en estradiol y luego a estrógenos. O la androsterona o los andrógenos en estradiol y luego en estrógenos. Esta es la enzimita encargada entonces de esa conversión de hormona masculina a hormona femenina. También se ha visto que este grupito de células de la membrana van a liberar, ya hemos dicho, hormonas, ¿no? Como la activina, la inhibina, la folicoestatina, y además van a liberar más factores de crecimiento. Y al final van a formar la masa del cuerpo lúteo, que eso lo vamos a ver al final. Al final estos van a formar la cicatriz cuando se produzca la ovulación, que es la masa del cuerpo lúteo. Listo, ya tenemos entonces nuestro folículo de Graf. Entonces todo ha empezado así, de un folículo primordial que ha reclutado, ha liberado sus factores de crecimiento, se ha convertido en folículo primario unilaminar, luego en folículo primario multilaminar, se ha formado la zona pelúcida, la teca interna, teca externa, el líquido folicular, y ha dado origen al folículo de Graf. Todas estas células, el folículo primordial, el folículo primario unilaminar hasta el multilaminar, estas tres de acá son hormonas, son ovocitos, ¿ya?, que todavía no son estimulados por hormonas. Su desarrollo es estimulado netamente por el ovario. Células locales del ovario, células estromales del ovario, son las encargadas de formar hasta el folículo primario multilaminar. Por eso son dependientes de la folicoestimulante. A medida que las células de la granulosa vayan expresando
receptores de la fólico-estimulante, recién van a poder recibir las hormonas. Por eso es que ya el folículo secundario y el folículo de Graf ya van a recibir hormonas fólico-estimulantes. Y estos sí ya dependen de las hormonas, la fólico-estimulante y más adelante de la luteinizante. ¿Sí? Folículo secundario y folículo de Graf, dependientes del fólico-estimulante. Folículo primario, primordial, primario unilaminar y multilaminar no son dependientes de hormonas. ¿Sí? Son independientes de la fólico-estimulante. Bien, entonces digamos que ya ha empezado el ciclo menstrual. Hablemos ahora de la ovulación. La ovulación viene cada 28 días en una mujer estándar que tiene un ciclo regular, ¿no? Normalmente es cada 28 días, que puede variar un poquito dependiendo la fisiología de la persona, ¿no? Puede atrasarse, puede un poquito adelantarse, etc. Pero en general son 28 días. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo funcionan estos 28 días de ovulación? Primero, vamos a trazar una línea del tiempo. Ahí tenemos el día 1 y acá tenemos el día 28. ¿Sí? Al medio vamos a tener un día promedio, que es el día 14. Ya, vamos a hacer lo más bonito esto porque está feo así. Aquí esto así para que se vea mejor y se entienda. Listo. Tenemos nuestra línea del tiempo, el día 1, el día 28 y el día 14. ¿Sí? Del día 1 al día 14 lo vamos a llamar la fase folicular porque es donde se libera la fólico-estimulante, que va a ir directamente a células de la granulosa, ¿verdad? Ahí, para que éstas liberen sus hormonas, activina, inhibina, progesterona, liberen los estrógenos, etc. Del día 14 al día 28 lo vamos a llamar la fase lútea, porque es aquí donde más actúa la luteinizante. ¿Sí? Entonces, del día 1 al día 14 existen hartos niveles de folículo estimulante. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a estimular los folículos secundarios y folículos de Graf, porque hemos dicho que los folículos secundarios y de Graf son dependientes de la folículo estimulante. Específicamente, ¿dónde? En sus células de la granulosa. A medida que transcurren los días y estemos llegando al día 14, los niveles de folicoestimulante van a empezar a bajar, llegan al día 14. Y como van a empezar a disminuir, la estimulación de las células de la granulosa va a ser cada vez menor. ¿Sí? Por lo tanto, ya van a dejar de liberar cierta cantidad de hormonas y además van a dejar de dividirse las células de la granulosa. Cuanto menos estímulo, menos actividad celular. Entonces, por eso dice, los niveles de folicoestimulante van disminuyendo y por retroalimentación negativa, ¿no? Empiezan las células de la granulosa a dejar de dividirse y a un poquito a disminuir su actividad. ¿Sí? La inhibina, esa hormonita que también se encontraba en las células de la granulosa, va a empezar también a liberarse para inhibir un poquito ese proceso de maduración que se encuentra en las células de la granulosa. Llegando y pasando, casi llegando al día 14 y pasando un poquito el día 14 es donde ya empieza la hipófisis a mandar la siguiente hormona, la luteinizante. La luteinizante entonces va a actuar directamente sobre las células de la teca y algunas sobre las células de la granulosa. ¿Sí? Es aquí, en el día 14, cuando bajan los niveles de folicoestimulante y aumentan los de la luteinizante, es aquí donde el óvulo empieza a salir o querer salir directamente hacia la trompa para empezar a buscar su espermatozoide. ¿Sí? Por eso se llama que el día 14 es la fase de la ovulación. De hecho, a algunas mujeres que utilizan el método del calendario, se les pide que entre el día 14 no tenga relaciones porque es donde se libera el óvulo y se produce la ovulación. Porque baja la folicoestimulante, sube la luteinizante y ya el ovocito ya quiere salir en busca de su espermatozoide. ¿Sí? Varios folículos reclutados primordiales entran en actividad, pero solo el folículo dominante podrá llegar a la maduración completa y producir la ovulación o liberación del ovocito del ovario. Es decir,
En esta fase del día 1 al día 14 existen varios folículos que están siendo estimulados por la folicoestimulante, varios folículos de Graf. Pero no todos los folículos de Graf van a llegar al día 14, solamente uno, ¿no? Pero en algunas pacientes puede llegar dos, ahí donde se producen los embarazos gemelares, ¿no? Los embarazos, que en realidad se dice que el embarazo gemelar, los siameses y demás, es un embarazo patológico, eso no es algo natural del humano, lo consideran como algo patológico, porque lo natural es que de todos los folículos que están siendo estimulados por la folicoestimulante, solamente uno tiene que completar y llegar al día 14. El resto, por la inhibina, empiezan a atrofiarse o se apagan y se quedan ahí. Algunos esperan el siguiente ciclo para activarse nuevamente y otros simplemente van y no autodestruyen, pero como que ya no llegan a sobrevivir. ¿Ok? Entonces, estos son los encargados de todo ese proceso. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces en el día 14? Vámonos a este día de acá, cuando baja ya la folicoestimulante y sube la luteinizante. Ahí tenemos nuestro folículo de Graf. Cuando viene entonces el día 14, ha venido la folicoestimulante, ha actuado sobre las células de la granulosa, estos han empezado a liberar sus hormonas, especialmente los estrógenos, ¿no? Niveles altísimos de estrógeno empieza a bombardear ya las células de la granulosa. Y a medida que nos acercamos al día 14, también empiezan a liberar la inhibina. ¿Qué van a hacer estos dos? Cuando aumentan los niveles de estrógenos y la inhibina, la hipófisis se va a dar cuenta, va a decir, ay, ¿qué está pasando? Ya tengo un montón de estrógeno y tengo un montón de inhibina. Ya tengo que dejar de liberar folicoestimulante. Entonces le toca al siguiente, luteinizante, tu turno. Entonces la luteinizante empieza aquí su acción. Folicoestimulante deja de entrar en escena porque los niveles de estrógenos ya son muy altos. La inhibina es la que le dice a la de hipófisis, oye, ya basta de folicoestimulante, le toca al otro. Entonces la de hipófisis dice, folicoestimulante te queda sentado, luteinizante te toca a ti. Sale la luteinizante y ya empieza la fase lútea. Luego, llega la luteinizante, entra en acción, actúa sobre las células de la granulosa. ¿Y qué es lo que hace la luteinizante? Aumenta el flujo sanguíneo, hace de que llegue más sangre al folículo de Graf, ¿no? A medida que llega harta sangre al flujo sanguíneo, este folículo de Graf va a empezar a edematizarse, se va a llenar de líquido, ¿sí? Por un lado, se edematiza. Y poco a poco va a ir formando ese antro, ¿no? lleno de líquido. Segundo, la luteinizante hace de que se formen más moléculas, como la plasmina, factor de promotor de la maduración por parte del ovocito primario, es decir, factores de crecimiento, mayor factores de maduración y de crecimiento, es lo que hace la luteinizante. El ovocito, también allá adentro todo protegido, va a empezar a liberar más factores promotor de la maduración, es decir, ella misma libera propios factores para ella misma, para que se sigan madurando. ¿Sí? Este factor promotor de maduración está formado por dos tipos de moléculas, la ciclina B y la cinasa dependiente de ciclinas. ¿Qué es lo que hace este factor promotor de maduración? ¿Se acuerdan que hemos dicho que el ovocito estaba en stop, en meiosis 1? Este factor promotor de maduración, gracias a la luteinizante, es la que va a poner play nuevamente al ovocito y el ovocito va a entrar y va a continuar su proceso de maduración de mitosis y ahora va a entrar en la meiosis 2, ¿no? Se reactiva la meiosis y ahora tenemos un ovocito secundario. ¿Sí? Este ovocito se divide en dos células hijas, un ovocito secundario y otro que no necesitamos, que tiene que morir. A este otro lo vamos a llamar corpúsculo polar. ¿Sí? Este ovocito, entonces, de lo que estaba en estopemeiosis, se ha convertido en ovocito secundario. Su hermanito, lamentablemente, no puede vivir, solamente uno puede sobrevivir. Este primer corpúsculo polar va a entrar en apoptosis y se va a morir. Este ovocito secundario
que ha sobrevivido, ¿sí? Va a continuar su proceso de división y otra vez se va a quedar en stop en metafase. Se va a quedar ahí, en stop. ¿Por qué? Porque en metafase es donde va a recibir al espermatozoide para que ambos continúen ya la meiosis, ya no mitosis, sino ya también meiosis 2, que ya es la translocación de genes con el nuevo espermatozoide, ¿sí? Entonces el ovocito secundario se reactiva y se queda nuevamente en stop en metafase, mientras que el corpúsculo polar se muere, no nos sirve de nada. Listo, todo esto está pasando entonces en el día 14, gracias al luteinizante. ¿Qué pasa con el resto de las células? Se está formando el antro, se está formando el cúmulo óforo, se está formando las células estromales de la membrana. A medida que el folículo vaya madurando y madurando y madurando, va a empezar a proyectarse hacia el borde del ovario y va a empezar a empujar y empujar y empujar. Va a ser tanto lo que va a empujar este folículo de Graf que va a formar como una ampollita en el tejido del ovario, en el estroma. A esta ampollita se va a llamar el estigma. Una vez que el estigma se debilite por tanto que empuja el folículo de Graf, se rompe, ¿sí? Y al romperse se libera el ovocito con su coronita radiada, es decir, todos mueren. Muere el folículo, muere el antro, muere el cúmulo óforo, muere las células de la granulosa, la teca, todos mueren. Lo único que acompaña al ovocito en su viaje es la corona radiada, el grupito de celulitas que van a proteger al ovocito. De hecho, esa corona radiada es lo que tiene que romper el espermatozoide para que pueda perforar. Ojo, recordemos que el ovocito está en stop en metafase. Tiene que esperar a su espermatozoide para continuar, ¿sí? Entonces el estigma se rompe, el ovocito secundario sale junto con el líquido folicular, las células de la granulosa, el infundíbulo, todo esto sale con su coronita radiada a la trompa, listo para esperar a su espermatozoide. Las fimbrinas atrapan al ovocito y lo van a trasladar mediante los cilios hasta que llegue por lo menos a la ampolla donde va a esperar al espermatozoide. Si hay embarazo, pues se continúa, se forma la mórula, la blástula y demás y se produce la implantación en el útero. Si no hay embarazo, todo esto cae. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando hay embarazo. Al final entonces de la fase, los folículos de Graf se degeneran o se atrecian, mientras que otras no llegan a la degenerarse y funcionan como glándulas secretoras. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué? Andrógenos hasta llegar a la menopausia. ¿Qué va a pasar? Los folículos de Graf que, por ejemplo, no han logrado madurarse, ya, los que no han madurado por completo, algunos van a morir, van a quedarse ahí estáticos y se van a atreciar, es decir, van a reabsorberse, se degenera. Otros folículos de Graf, ¿sí? Van a darle otra función. El ovario va a decir, a ver, ¿qué hacemos con ustedes? Folículos de Graf que no han llegado a madurar. Les vamos a dar otra función. Ustedes van a convertirse en células secretantes de hormonas, en este caso andrógenos. Ustedes van a liberar hormonas masculinas hasta que la mujer sea menopáusica, ¿sí? Entonces empiezan a actuar eso. ¿Cómo funciona esto? La luteinizante va a decir, ok, ¿qué hacemos con estos folículos que no han llegado a madurar? Yo me encargo de transformarlos. Va a actuar directamente sobre los receptores de la teca y los receptores de la teca van a empezar a liberar androstenediona, ¿sí? Luego la androstenediona se convierte en estrógeno y los estrógenos van a empezar a liberarse hasta que la mujer llegue a la menopausia y dejen de actuar. Es decir, los folículos de Graf que se han quedado ahí les van a dar otra función, una función endocrina, liberar hormonas hasta la menopausia, en este caso estrógenos. Eso es lo que hacen los folículos entonces que no han llegado a madurar, ¿sí? Los folículos, ahora, ¿qué pasa con el folículo de Graf que se ha roto? ¿Sí?
Lo que se ha roto, los restitos, tienen que convertirse, tienen que ir en su proceso de igual maduración. ¿Sí? ¿Cómo ocurre entonces esto? Primero, los vasos sanguíneos que forman parte del folículo de Graf, el que se ha roto, ¿sí? Van a empezar a formarse un coagulito, van a coagularse. ¿Sí? Ese coágulo de ese folículo de Graf roto se va a llamar el cuerpo hemorrágico. Más cerquita. Ya tenemos el cuerpo hemorrágico como un coágulo que está ahí, ¿no? A medida que se forma el coágulo, los niveles de la luteinizante siguen llegando de la hipófisis, siguen llegando, aumentan, ¿sí? Como siguen llegando más hormonas de la luteinizante, se sigue liberando más estradiol, tenemos más estrógenos, factor de crecimiento luteínico 1 y 2, y estas dos hormonas, los estrógenos y el factor de crecimiento luteínico, van a convertir el cuerpo hemorrágico en el cuerpo albicans, que es la cicatriz. Ahora, cuerpo lúteo y luego cuerpo albicans. Ahora, si la persona ha tenido, digamos, ha logrado fecundar al espermatozoide, la luteinizante, además de liberar estrógenos y factor de crecimiento luteínico 1 y 2, van a liberar la hormona gonadotrofina colónica humana y prolactina, dos hormonas importantes para el desarrollo de la placenta y para el desarrollo de la leche materna. ¿Sí? Entonces son dos caminos que sigue este folículo roto. Se ha formado el coágulo, luteinizante viene y dice, ¿hay embarazo? Sí, entonces libero las tres hormonas, estradiol, factor de crecimiento y gonadotrofina y prolactina. ¿No ha habido embarazo? No, entonces solamente estradiol y factor de crecimiento luteínico y se forma el cuerpo albicans. ¿Cómo se forma el cuerpo albicans? Digamos que la persona no ha tenido un embarazo, no ha habido embarazo. Primero, las células tecaluteínicas van a empezar a atrofiarse, un tejido fibroso, ¿sí? Donde las células de la granulosa, las que antiguamente eran células de la granulosa, ¿ya? Van a convertirse ahora en células tecaluteínicas. Vámonos más cerquita. Esta célula tecaluteínica ya no es como era antes, ya no es una celulita así bonita, cuboide. Ahora, como se va a convertir en cuerpo lúteo, gracias a la luteinizante y a las dos hormonas, se ha convertido en una célula teca-luteinizante, también llamada teca-luteinizante de la granulosa. ¿Qué tiene esta nueva célula? Esta transformada tiene gotitas de lípidos, tiene receptores para el colesterol de baja densidad, tiene complejo de Golgi, tiene mitocondrias. Adentro tiene proteínas de la regulación estrogénica, un grupo de proteínas, y básicamente estas van a dar origen al cuerpo lúteo. ¿Cómo ocurre esto? Vámonos dentro de la mitocondria de las células tecaluteínicas de la granulosa. Allá adentro, en la mitocondria, tenemos LDL, es decir, colesterol de baja densidad. Este colesterol de baja densidad se va a convertir en pregnenolona y de pregnenolona va a dar origen a la progesterona. Ya tenemos progesterona. Entonces las células tecaluteínicas tienen una función más, liberar y formar progesterona. Además, las células tecaluteínicas también tienen o continúan con su antigua función, que era la de convertir hormonas masculinas en hormonas femeninas. Es decir, van a seguir con esa función. Agarran los andrógenos y los convierten en estrógenos. Listo. Las células tecaluteínicas del cuerpo lúteo ahora también forman progesterona y también están liberando estrógenos. Mientras que las células que antes eran de la teca externa, ¿ya? Se van a convertir en otro grupo de células, células luteínicas de la teca externa. Prácticamente es el mismo nombre, nada más que ahora le aumentamos luteínica. Esta célula que era antes la teca externa va a tener gotitas dentro de, gránulos en su citoplasma que se va a encargar de formar
andrógenos. ¿Para qué? Para que estos andrógenos pasen a las células tecaloténicas de la granulosa, acá, y las conviertan en más estrógenos y progesterona. Como el cuerpo lúteo va a liberar ahora grandes cantidades de estrógenos y progesterona, esos niveles de estrógenos y progesterona van a ir a la adenohipófisis y le van a decir a adenohipófisis, ya no necesitamos más folicoestimulante. Lamentablemente la persona no se embarazó, así que deja de liberar folicoestimulante y luteinizante y espérate al siguiente ciclo. ¿Qué va a pasar con el resto? Pues el sangrado. Bajan los niveles de luteinizante y folicoestimulante, se degenera el cuerpo lúteo porque ya no lo necesitamos, bajan los niveles de progesterona y estrógenos, y como ya no hay hormonas, se desprende todo el endometrio del útero y se produce el sangrado que es común en las mujeres que no se han llegado a embarazar. Ok, entonces todo eso ocurre. Cuerpo lúteo libera estrógenos, progesterona. Los niveles altos de estrógenos y progesterona inhiben la liberación de luteinizante y folicoestimulante. Como ya no hay luteinizante y folicoestimulante, ya no hay quien estimule más al cuerpo lúteo. Como ya no hay quien estimule al cuerpo lúteo, entonces ese cuerpo lúteo entra en degeneración, se degenera y entonces la luteólisis. Luego vienen los fibroblastos, forman haces de colágeno y forman un tejido fibrótico, una cicatriz que se llama el cuerpo albicans, que de hecho es lo que se ve en los estudios de la paroscopía. Las mujeres fértiles, por ejemplo, entre los 12 hasta los, digamos, 45 años, tienen bastantes cuerpos albicans, cicatrices en el ovario, ¿sí? Eso ocurre en la corteza. Prácticamente la corteza es la actividad general del ovario. Ya si nos vamos a la médula, en la médula no vamos a encontrar más que un grupo de fibroblastos, fibras de colágeno y fibras elásticas, y vasos sanguíneos, vasos linfáticos y fibras nerviosas. Además, un grupo de células que se llaman células intersticiales, que van a invadir toda esa parte. Estas células intersticiales son células que no tienen una función como tal, no les dan, hasta ahorita no se ha encontrado una función específica de estas células intersticiales de la médula, pero se ha visto de que crecen y disminuyen de tamaño en las etapas de la fase menstrual, ¿no? Pero no tienen ninguna función. Después han encontrado en la médula un grupo de células también cúbicas que le han puesto el nombre de células hilio, que se ha visto que liberan más andrógenos que luego van a ir a las células de la granulosa para convertirse en estrógenos. Por último tenemos las trompitas de Falopio. La trompa de Falopio, que es un oviducto que se une al cuerno del útero en un extremo unido. En este extremito, y luego tenemos el extremo abierto, que contiene las fimbrinas de la trompa para recibir al ovocito. La trompa tiene cuatro segmentos. Las fimbrinas, el infundíbulo donde sale el ovocito, la ampolla donde se produce la fecundación, el istmo, que es la parte más delgada de la trompa, y luego la región intramural, que es la unión de la trompa con el útero, por donde sale el huevo ya fecundado y se implanta en el útero. Y listo, todo eso es la primera parte de la histología y el mundo de la maduración de los folículos y de la ovulación. Aquí te voy a dejar de presentar. ¿Qué tal? ¿Se ha entendido? ¿Todo bien? No puedo. ¿Se ha entendido? Ok. Una cosita más para cerrar.